Y en este segmento me acompaña el psiquiatra Robert La Espinaza, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bienvenido, gracias por acompañarme. Gracias por la invitación. No cabe duda que en la actualidad Venezuela atraviesa por cambios y en algunos de los sectores situaciones críticas, y esto podría afectar o afecta la calidad de vida del venezolano y trae como consecuencias afecciones o patologías. En este caso vamos a estar hablando del estrés y cómo podemos manejarlo, pero quisiera que definir primero el concepto de estrés. El estrés es la respuesta del ser vivo frente a una situación que ocurre en el ambiente que percibe como amenazante. Esta respuesta puede ser física, psicológica o conductual. Por supuesto, él la percibe como amenazante y se mantiene en guardia frente a ella para poder repeler la agresión. Esto es una situación cuando el estrés es puntual, una situación que se presenta en un momento determinado y una vez que cesa la condición estresante, la persona vuelve a su normalidad. Sin embargo, acá se ve que es un estrés crónico o podría ser definirse como un estrés agudo. Lo que estamos viviendo en Venezuela es indudablemente un estrés crónico, porque estas situaciones puntuales que deberían sentirse como amenazantes en un momento dado, en una circunstancia, se presentan todo el tiempo en el día. En la calle, en la casa, al oír las noticias, al revisar y no tener comida, al no tener medicamentos, al sentirse mal y no poder resolver el problema, al dañarse el carro, al robarlo a uno, al aproximarse a un motorizado. Todas estas situaciones nos va creando una permanente condición de estrés. Esta permanente condición de estrés va a producir unas modificaciones dentro del organismo, sobre todo la secreción de algunas hormonas, entre ellas el cortisol, que se mantiene, y la noradrenalina, que es el elemento que se mantiene más intensamente liberado cuando la persona está en alerta. Estas situaciones de alerta van a ocasionar que si la persona permanece constantemente en alerta, pues va a terminar agotada o va a caer en cuadros que posteriormente lo van a afectar, como son la ansiedad, la depresión y por supuesto algunas modificaciones tanto físicas como en la conducta de la persona. ¿Cuáles serían esos cambios o esas condiciones físicas que podría afectar el estrés en nuestro cuerpo? En primer lugar, la persona se mantiene muy tensa, muy reactiva a cualquier estímulo, aumento de la frecuencia cardíaca. En las personas que puedan tener tendencia a la hipertensión, pues aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria o sensación de falta de aire, también pues el temblor en el cuerpo o por supuesto la reactividad frente a cualquier situación. Es decir, la persona está como a toque, que cualquier cosa explota o reacciona casi violentamente. Es común ver en la calle, en los semáforos, en el metro, en zonas públicas, que las personas están muy agresivas. ¿Esto podría ser sinónimo del estrés o una característica del estrés o la angustia? Y sí, la principal característica es que la persona pues está en defensa constante. En segundo lugar, las consecuencias cuando se presentan cuadros ansiosos como consecuencia del someterse a estrés diariamente, va a producir una serie de síntomas que son el insomnio, la intranquilidad, el comer en exceso o dejar de comer, el sentirse tenso y por supuesto esto va a producir una situación que al día siguiente la persona que no ha dormido se muestra muy irritable, muy sensible a cualquier cosa o muy intolerante al ruido. Entonces cualquier situación produce una respuesta por encima de lo que debería ocurrir en una condición normal. ¿Esta situación ha aumentado las citas, las consultas a psicólogos y psiquiatras? Las consultas han aumentado excesivamente desde el punto de vista de patologías o enfermedades como la ansiedad y la depresión. Es una de las situaciones que más intensamente estamos viendo y como consecuencia de ello, pues el tener que orientar a estas personas no solamente junto con la ayuda de alguna medicación, sino a manejar un poco esta situación que evidentemente no es normal, pero que tenemos que tratar de buscar una salida frente a ella.
Muchas personas creen que el estrés no puede afectar a los niños. Entonces, ¿qué pasa con un niño de la actualidad que está rodeado de sus padres que están en estrés constante, de que viven en una situación irregular? Entonces, ¿cómo podría afectar esto la conducta del niño? Eso es muy interesante tu pregunta porque permite ver que cuando hay un padre estresado, los niños están inquietos, son insoportables. No hayan que hacer, por un lado, pues llaman la atención, se ponen llorones, tremendos, y a veces no se explican las personas por qué, pero evidentemente padre estresado, niño inquieto o niño también estresado. Entonces, la seguridad del niño es el padre y la madre. Si ellos están tranquilos, los niños están tranquilos. Si están estresados, los niños están muy inquietos y alterados. ¿Esas serían entonces las características de un niño estresado? Sí, un niño estresado no solamente se torna inquieto, tremendo, a veces peleón, a veces irritable, pero también deja de rendir en su colegio, se busca, está distraído, no cumple con las pautas y se muestra rebelde frente a las figuras de autoridad. ¿Cómo podríamos entonces manejar esta situación que vivimos en la actualidad? Es un poco difícil dar una respuesta única a esta situación porque evidentemente estamos atacados por todos los elementos, ¿no? Las colas para comprar comida, para comprar alimentos, la falta de repuestos, los robos, la inseguridad, la gente tiene un toque de queda a las 6 de la tarde, está metido en su casa, y por supuesto cuando sale con un estado de tensión inmenso y con una presión ambiental terrible, terrible. Esto es difícil eludirlo, aunque lo recomendable es buscar la manera de hacer un poco de deporte, de buscar dosificar la información para no mantenerse enganchado en el problema. Por supuesto, la vida no está vinculada exclusivamente a la noticia, la vivimos porque nos toca vivirla. Entonces, la carencia de lo necesario para poder alimentar o para tratar a un ser querido, o el verlo sufrir y no poder amilanar o aliviar su sufrimiento es terrible. No es sencillo, no es sencillo. Mientras sigamos en una condición como la que tenemos, la violencia va a aumentar cada vez más en el país y vamos a llegar a una situación que ya se va a hacer insostenible porque las personas van a estar tan afectadas que posiblemente se esté empezando a ver el que la gente ya está agotada. Es un agotamiento por presión excesiva que lo que termina es abandonándose, entregándose, desesperanzada y por supuesto en una actitud muy entreguista.